Una familia vivió un momento aterrador donde agentes ICE rompieron la ventana de un vehículo. El senador estadounidense pidió la liberación de salvadoreño enviado por error a megacárcel en El Salvador. Presidente Trump pidió el despido del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Joaquín Sabina en su gira de conciertos por Argentina por todo lo alto. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les saluda y estaré compartiendo con todos ustedes las informaciones. Una familia de Massachusetts vivió un momento de terror donde agentes ICE rompieron la ventana de un vehículo con un martillo para detener a un hombre que según ellos había solicitado asilo. Las imágenes fueron grabadas por su esposa que acompañaba a Juan Francisco Méndez de nacionalidad guatemalteca mientras se dirigían al dentista. En el video la familia les solicitan una orden mientras los agentes se niegan a darla. La familia cree que Méndez se encuentra detenido en una de las instalaciones en Dover, New Hampshire. Más de 200 inmigrantes indocumentados, entre ellas presuntos depredadores sexuales, convictos y narcotraficantes, fueron detenidos en el área de la ciudad de Nueva York durante un periodo de 6 días a principio de ese mes, como parte de los operativos del presidente Donald Trump, según informaron las autoridades federales. De los 206 arrestados entre el 6 y el 12 de abril, ICE afirma que más de la mitad tenían condenas penales significativas o enfrentan cargos por delitos como asesinato, agresión, incendio provocado, violación, drogas y posesión ilegal de armas de fuego. Uno es un fugitivo extranjero buscado por delitos en su país de origen y otro tiene una condena por homicidio en Filipinas. El senador estadounidense Chris Van Hollen, el demócrata, fue recibido por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien pidió la liberación del salvadoreño enviado por error a la megacárcel en El Salvador por el presidente Donald Trump. El senador estadounidense Chris Van Hollen fue recibido por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien pidió la liberación del salvadoreño Kilmar Abrego García, detenido en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano. Van Hollen llegó al país centroamericano con la intención de acceder al CECOT y ver el estado de Abrego García. No obstante, esto no fue posible, según lo indicó en una conferencia de prensa brindada en San Salvador. Acabo de tener una reunión con el vicepresidente Ulloa porque no está el señor presidente en el país, pero aprecio muchísimo el tiempo que me han concedido para poder hablar sobre el caso del señor Kilmar Abrego García. De acuerdo con Van Hollen, también pidió que se le autorizara una llamada telefónica o una videollamada con el salvadoreño, pero tampoco fue posible. El senador apuntó que en las Cortes de Estados Unidos no existe ninguna evidencia que diga que el señor Abrego García fue miembro de la MS-13 y aseguró que El Salvador tampoco tiene pruebas de que haya sido miembro. Así que si ustedes escuchan al señor Trump o a su administración, pareciera que están diciendo que el señor Abrego García formó parte de la pandilla MS-13. Pero, sin embargo, un juez federal de nuestro país ha confirmado que el señor Abrego García no formó parte de esa pandilla. El senador estadounidense añadió que solicitará a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador tener comunicación con Abrego García para saber cuál es su estado. El salvadoreño es uno de los más de 200 migrantes que fue expulsado de Estados Unidos el pasado 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como desaparición forzada. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó una propuesta solicitando un aplazamiento de la nueva audiencia de la sentencia de los hermanos Menéndez, justo un día antes de que los hermanos
volvieran a comparecer ante el tribunal. La Fiscalía dijo que era importante que el tribunal obtuviera una copia de esas evaluaciones exhaustivas de los riesgos de los hermanos realizadas por los funcionarios de prisiones y de libertad condicional del Estado antes de que se celebrara una nueva visita. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves el despido del presidente de la Reserva Federal del país, Jerome Powell, y tildó de completo desastre sus informes, al tiempo que les reclamó un recorte en los tipos de intereses. El presidente de la Reserva Federal ha advertido que los aranceles que impuso Trump a prácticamente todos los socios comerciales podrían poner a la institución monetaria en la posición de tener que elegir entre abordar la inflación o el desempleo. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, advirtió este jueves que la incertidumbre y la volatilidad actual debido a la guerra arancelaria provocarán sin duda un crecimiento económico más lento en los próximos meses e instó a llegar a acuerdos lo antes posible. Se pronunció en víspera de la reunión de primavera que su organismo mantendrá la semana que viene en Washington con el Fondo Monetario Internacional y en plena tensión comercial por los gravámenes que Estados Unidos ha impuesto al resto de los países, sobre los que han aplicado una tregua parcial excepto para China, mientras prosiguen las negociaciones. La ciudad de Nueva York realizará una importante inversión para expandir el programa 3K en toda la Gran Manzana. También se suman fondos para garantizar la permanencia de programas de apoyo que estaban en riesgo ante los recortes federales. Se trata de una buena noticia para los estudiantes con discapacidades y otro grupo vulnerable que vive bajo la línea de la pobreza. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, confirmó fondos de asistencia que ascienden a los 167 millones en el presupuesto del año fiscal del 2026 para fortalecer la financiación de programas esencialmente de educación infantil temprana que beneficia a las comunidades más vulnerables de los 5 condados. El secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, clausuró una oficina del Departamento de Estado dedicada a combatir la desinformación porque considera que el gobierno de Joe Biden la utilizaba para censurar. En el Centro de Participación Global fue creado en el 2016 durante el mandato de Barack Obama para combatir la propaganda terrorista y posteriormente se ampliaron sus funciones para contrarrestar las desinformaciones de rivales de Estados Unidos como Rusia, China o Irán. Un tercer asesor del Pentágono fue puesto este jueves de baja administrativa como parte de una investigación por la filtración a la prensa de información interna del departamento que dirige el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Esta información fue dada a conocer por la misma secretaría. Se trata de Colin Carroll, jefe del gabinete del subsecretario Steve Faith, que fue suspendido de su empleo y escoltado fuera de las instalaciones del Pentágono. Su caso se suma al de otros 2 altos cargos del departamento que fueron puestos este martes en baja administrativa y expulsados del edificio. El departamento gubernamental del magnate Elon Musk está gestionando las visas doradas que otorgarán residencia permanente en Estados Unidos a los inmigrantes que paguen $5 millones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado previamente la Golden Visa, también llamada Golden Card, como un permiso migratorio destinado a millones que desean esos millonarios establecerse en el país y que gozarán de los mismos privilegios de los residentes permanentes quienes poseen la reconocida tarjeta verde. Cuando presentó esta iniciativa en el pasado mes de febrero, Trump dijo que atraerá a mucha gente. Esta gente será rica y que ha tenido mucho éxito y que gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y darán trabajo a muchas personas, afirmando que será un gran éxito. Hacemos nuestra pausa comercial en el día de hoy para al regreso seguir con más noticias.
En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Un apagón ha afectado todo Puerto Rico mientras los residentes, en su mayoría católicos, se preparan para celebrar el fin de semana de Pascua, afirmó el portavoz de la compañía eléctrica. No estaba claro de inmediato qué causó el apagón, el último de una serie de grandes cortes de energía en esta isla en los últimos años. Docenas de personas se vieron obligadas a caminar juntos a los rieles del sistema de tránsito rápido que sirve en esta capital en San Juan, Puerto Rico, mientras que decenas de negocios, incluidos el centro comercial más grande del Caribe, se vieron obligados a cerrar. Los partidos de béisbol y baloncesto profesional fueron cancelados mientras el zumbido de los generadores y el olor del humo llegaba al aire. El último apagón en toda la isla ocurrió en la víspera de Año Nuevo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció sus ataques contra la Universidad de Harvard, asegurando que ya no deberían recibir fondos federales después de que su gobierno congelara una partida de $2.200 millones para la institución y de que él mismo amenazara con eliminar la excepción de los impuestos que ostenta. Trump carga además contra la ex rectora de la universidad, que dimitió en enero del 2024 tras verse afectada por acusaciones de plagio y por unas polémicas declaraciones sobre el antisemitismo ante el Congreso. 2 marines de la Fuerza Conjunta de los Estados Unidos desplegadas en la frontera en México para controlar la migración irregular fallecieron en un accidente automovilístico que, según dijo el secretario de Defensa, acabó con la vida de estos 2 héroes de la nación. La Fuerza Conjunta precisó un comunicado en el que habla sobre el accidente que tuvo lugar en Santa Teresa, en Nuevo México. El pasado 11 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó al ejército a tomar control sobre terrenos federales en la frontera sur con el fin de avanzar en su política migratoria. La frontera entre Nicaragua y Honduras está desolada sin apenas migrantes justo después de que Trump endureciera sus políticas migratorias. Entre los escasos transeúntes que pasan actualmente por la frontera entre Nicaragua y Honduras, apareció un grupo de 30 venezolanos que vieron frustrado su sueño americano y ahora van en camino de vuelta a su país. Esta zona de Centroamérica ha visto disminuida la concurrencia de migrantes desde hace al menos 2 meses, coincidencialmente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera las políticas migratorias. En el caso de José, uno de los venezolanos que viaja de regreso, las dificultades económicas y la de obtener el documento migratorio para desplazarse por México lo hicieron desistir de llegar a suelo estadounidense. Allá en Estados Unidos llegué hasta Ciudad de México nomás. Ya tuve una estadía ahí, camino muy difícil, los trabajos no es que son bien pagados, no da el recurso, no da la base. Hay que retornar, porque el camino allá en Panamá es más difícil también por los costos de los pasajes. La coordinadora del proyecto Resiliencia de la localidad del Paraíso de la Cruz Roja hondureña, Luz Emilia Funes, confirma la caída del flujo migratorio por Centroamérica hacia el norte, al tiempo que destaca los que van de vuelta al sur. Pasan un transcurso de 30 personas, 25 personas, ¿verdad? Y eso pues ha bajado el flujo migratorio. Y otra peculiaridad que podemos observar, ¿verdad?, es las personas en tránsito pero de retorno, que son las que se están en este momento. Una vez llegan a la frontera entre Nicaragua y Honduras, algunos migrantes buscan seguir su camino de inmediato y regatean con los choferes de los autobuses el precio del pasaje hasta Managua.
Otros pasan la noche en un albergue, aunque en cualquiera de los casos, todos pasan por el pequeño puesto de la Cruz Roja hondureña instalado allí, donde reciben agua y un kit de supervivencia. Contamos con el servicio prehospitalario, está también algunos kits, tenemos hidratación para las personas que lo necesiten, hay asistencia psicológica, psicosociales, ¿verdad? Algunas actividades que se tienen contempladas para niños y niñas en el paso de que sus padres están haciendo algún otro trámite, y de igual forma, pues ese calor humano que nosotros como institución nos caracteriza. Una vez reciben ayuda, los viajeros se dispersan rápidamente tratando de evitar ser interceptados por la migración nicaragüense. Así, este camino recupera su normalidad y vuelve a ser un paso comercial de camiones. El Ayuntamiento del Doral votó unánimemente por aprobar un acuerdo con el gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden local a realizar funciones que normalmente corresponden a las autoridades de inmigración. El controvertido programa 287 del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas permite que agentes de policía sean designados para llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como para cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias, según un comunicado del gobernador de Florida. Autoridades de Costa Rica arrestaron a 3 mexicanos que transportaban 840 kilos de cocaína ocultos en las paredes de un yate en la costa del Pacífico. Las autoridades de Costa Rica arrestaron a 3 mexicanos que transportaban 840 kilos de cocaína ocultos en las paredes de un yate de lujo en la costa del Pacífico. El viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez. Efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública da un nuevo golpe al crimen organizado. Gracias al apoyo de la DEA de los Estados Unidos, en una investigación conjunta con la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, se logró el día de hoy la interdicción de una embarcación de lujo, un yate valorado en más de $1 millón que zarpó de la Marina en Quepos. El Servicio Nacional de Guardacostas con el Grupo de Operaciones Especiales logró en aguas del Pacífico la interdicción de esta embarcación. La investigación que se desarrollaba de manera conjunta nos dio la presunción de que en el yate se ubicaba droga. Los 3 mexicanos quedaron detenidos como sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel. Los 840 kilos de droga, que aparentemente tenían como destino Estados Unidos, fueron ubicados dentro de las paredes del yate durante una inspección en la que los agentes de la Policía de Control de Drogas utilizaron un escáner. En la embarcación, las autoridades también decomisaron $12,681 en efectivo. Una organización civil en Panamá presentó ante el Supremo en este país una demanda de inconstitucionalidad contra el memorando del entendido firmado con los Estados Unidos. La organización Sal de las Redes presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Supremo de Panamá contra el memorando con Estados Unidos que permite mayor presencia militar temporal. Ellos argumentan que el acuerdo firmado en abril viola la Constitución y tratados internacionales. Además señalan que no fue sometido a aprobación parlamentaria ni a referendo como exige el artículo 325. Que habla claramente que todo lo que tenga que ver con materia de protección al Canal de Panamá tiene que pasar o tiene que ser de alguna u otra forma admitido por la Asamblea Nacional y luego pasar por referéndum. Y este es uno de los puntos más importantes que se violan dentro de la Constitución. El gobierno panameño sostiene que el memorando no afecta a la soberanía ni al Tratado de Neutralidad, ya que las instalaciones seguirán bajo control local. El presidente Mulino afirmó que la cooperación en seguridad es necesaria para proteger el canal, un punto estratégico internacional. También insistió en que el acuerdo es administrativo y no requiere aval legislativo según fallos previos de la Corte. Algunos grupos civiles rechazan el memorando, citando declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos sobre las bases militares en Panamá, lo que consideran una violación de los tratados Torrijos-Carter. Estos acuerdos, firmados en 1997, establecieron la salida de tropas estadounidenses y el traspaso del canal. La polémica surge en un país sin ejército, donde la presencia militar extranjera es un tema sensible. La búsqueda de la orquídea ideal es un certamen de belleza entre 900 especies en Panamá. Veamos.
Entre más de 450 especies nacionales, 200 extranjeras y cerca de 350 especies híbridas, fueron elegidas en Panamá las mejores 6 orquídeas de cada variedad. Estas se exhiben hasta el domingo 20 de abril en la exposición anual que realiza la Feria de las Flores y el Café en la localidad de Boquete. Su organizador, Ezequiel Pitti, comenta las categorías que fueron premiadas. Realizamos lo que es las premiaciones, con trofeos, de lo que es la variedad del mejor cultivo, lo que es mejor especie extranjera, mejor especie nacional, y de allí lo que es la mejor especie en miniatura. Esas son premiadas realmente pues con trofeos y adicional a eso pues premio de incentivo. Juan Luis Ariño fue el juez principal entre los expertos encargados de elegir las plantas ganadoras. Explicó que los 3 aspectos principales para su selección son la forma, el color y el tamaño de la flor, comparados con lo que sería la orquídea ideal para cada especie en particular. De esta manera reveló los ganadores de las 2 categorías principales. La mejor orquídea nacional, es decir, nacional de Panamá, en este caso resultó una orquídea que tiene una forma muy parecida a una araña de color verde manchado con manchas marrones, que se llama Braccia girudiana. Ahora, por supuesto, si premiamos una orquídea nacional, no podemos despreciar a las que nos visitan del extranjero. Y hay un premio para una orquídea extranjera. En este caso, lo ganó la Cattleya guarcewiczi, que es originaria de Colombia. Gracias a que el hábitat de Boquete es adecuado para estas plantas, este año aumentó la cantidad de especies participantes. Y en Bolivia, el expresidente Tuto Quiroga registra la Alianza Libre para participar en las elecciones de ese país. Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, registró este 16 de abril la Alianza Opositora Libre, conformada por 2 partidos y al menos 15 agrupaciones ciudadanas para competir por la presidencia de Bolivia en las elecciones del próximo 17 de agosto. La unidad la estamos construyendo de verdad, con FRI, con demócratas, con 15 agrupaciones ciudadanas, con agrupaciones de La Paz, con Tatacuzzi, con Edgar Bazán de San Felipe, Austria, con Gary Áñez Branco en Santa Cruz, con Johnny Antesana en Cochabamba, con muchas agrupaciones de Chuquisaca, con 4 agrupaciones del Beni, con otra agrupación de Pando, con otra gente en Tarija. Estamos forjando la verdadera unidad para darle una opción democrática de salvación a Bolivia. Quiroga se presentó en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en La Paz para inscribir el nombre de la alianza que impulsa su candidatura presidencial, acompañado por varios de sus aliados políticos y decenas de militantes. El ex jefe de Estado explicó que Libre está conformada por 2 partidos nacionales, el Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Demócrata y Social, a los que se suman 15 agrupaciones ciudadanas de las 9 regiones bolivianas. Quiroga se separó la anterior semana del bloque de unidad de la oposición democrática, que también estaba compuesto por el expresidente Carlos Mesa y el empresario Samuel Doria Medina, con el objetivo de hacer frente al oficialista Movimiento al Socialismo Más. El próximo 3 de mayo se espera que el oficialismo proclame a su candidato presidencial, siendo el presidente Luis Arce el favorito para buscar la reelección con el MAS. Las elecciones en Bolivia están programadas para el 17 de agosto, mientras que una posible segunda vuelta se efectuará el 19 de octubre. Organizaciones de productores de café de Chiapas, estado de la frontera sur de México, reactivan exportaciones hacia los Estados Unidos tras la incertidumbre arancelaria. Productores de café de Chiapas en México retoman exportaciones a Estados Unidos, principal mercado con el 60% de sus ventas, tras superar temores por aranceles de Trump. Después de que Trump eximió del arancel global de al menos 10% al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gerente de producción agroecológica de la cafetalera San Francisco de Asís, Iván Román Noriero, dijo a EFE que esperan exportar 70 contenedores de café en el corto plazo, valorados en $10 millones, beneficiando a 170,000 productores locales ante la excepción del TEMEC. Al disminuir las fuentes de ingresos y los precios poco competitivos, hacen que la gente decida ya no cultivar la producción y migran hacia otros lugares, a ciudades, pero también una fuente de migración es hacia los Estados Unidos. Entonces, el no mantener estas fuentes de trabajo en las comunidades rurales, pues genera impactos
de todo tipo que afectan en procesos de migración, hambre y pobreza en las comunidades. Sin embargo, Sonia Maribel López Bartolón, apoderada legal de esta organización de caficultores, declaró a EFE que tras los avisos de los aranceles se organizaron para iniciar actividades de lucha para evitar que se aplicaran los gravámenes y las afectaciones a las cadenas de valor. El hecho de que nos hayan detenido varios lotes porque no podíamos exportar, no sabíamos el costo de que iba a incrementar los aranceles, y pues fue una incertidumbre porque fueron lotes que se quedaron en la zona fronteriza, y pues eso repercute porque yo no le puedo pagar a mis productores. Entonces ahora que ya no hay cobro de aranceles, pues voy a estar pagando a mis productores. México, el 10º productor de café del mundo, exportó a Estados Unidos $337 millones de este insumo en 2023, según el sitio Data México del gobierno. Los exportadores del grano estaban preocupados por los aranceles de Trump porque 6 de cada 10 toneladas van a Estados Unidos, pero reportaron que este fin de semana salió un contenedor terrestre con 19 toneladas de café oro exportación, es decir, 275 sacos de 69 kilos de café orgánico, certificado de la región Sierra Soconusco. Hacemos nuestra habitual pausa comercial. Quédese ahí, seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno ruso no espera avances hacia un arreglo pacífico en Ucrania durante la reunión que se lleva a cabo en el día de hoy entre representantes de Estados Unidos y Europa en París, ya que acusa a los líderes europeos de apostar por la continuación de la guerra. Aseguró que el arreglo pacífico del conflicto ucraniano avanza con bastante dificultad. Rusia decidió centrarse primero en los contactos con los estadounidenses con el fin de normalizar sus relaciones. Rusia se niega a aceptar un alto al fuego por tierra, mar y aire hasta que se tengan en cuenta sus preocupaciones en materia de seguridad. A partir de esta semana, Londres declara la guerra a los artistas callejeros y prohíbe cantar en espacios públicos a un nivel que hacerlo será considerado un delito. Londres declara la guerra a los artistas callejeros y los elimina de su plaza más mítica. Desde este jueves, actuar en la plaza de Leicester Square, centro neurálgico de las artes escénicas de Londres, pasa a estar prohibido y será considerado delito. Ha sido una decisión que llega tras quejas vecinales y un fallo judicial que ha supuesto un golpe para los artistas callejeros. El pasado 26 de marzo, un juez del Tribunal de Magistrados de la City de Londres ordenó poner fin a las actuaciones en la calle en este mítico espacio y alegó que el ruido de los conciertos constantes podían suponer una tortura psicológica para los vecinos. Y también reconoció para los negocios cercanos como Global Radio, que interpuso la denuncia. Este dictamen obligó al Ayuntamiento del distrito londinense de Westminster a suspender a partir de este 17 de abril las dos zonas que habían sido designadas para actuar en Leicester Square. Fue en abril de 2021 cuando el Westminster City Council implementó un sistema de licencias para entretenimiento callejero. Desde entonces ha reducido el 90% de los espacios permitidos para actuar en el centro de Londres y ha enjuiciado a una veintena de artistas, algunos con sanciones de hasta 2.500 libras y cargos criminales por incumplir el reglamento. A modo de protesta, un grupo de músicos se reunió en la plaza para cantar, posiblemente por última vez, mientras portaban pancartas con proclamas en las que destacan que las actuaciones callejeras no son un crimen y piden al Ayuntamiento de Westminster dejar de matar la cultura porque consideran que hay otras formas de hacerlo. En las mismas calles que un día vieron nacer a estrellas como Ed Sheeran o Rod Stewart, las nuevas generaciones se despiden a ritmo de Skyfall de Adele con la esperanza de que algún día todo esto se revierta.
A los 10.000 espectadores que asistieron en la noche de este miércoles al 9º concierto de Joaquín Sabina en Buenos Aires, Argentina, no les importó ni la voz quebrada del artista, ni que apenas llegará al tono. Los fans de Sabina estaban allí para acompañarle en cada canción, entonar sus letras y declararle su amor eterno, además de correspondido. Sabina cumplió una noche más con un público entregado y emocionado que entre canción y canción gritaba. El concierto de este miércoles ha sido el 9º de 10 que habrá realizado Sabina en Buenos Aires, con el cual ofrecerá el último el próximo viernes y se prepara para proseguir con su gira Hola y Adiós en España. Con estas informaciones que hemos compartido con todos ustedes hasta el momento, llegamos al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna se despide, agradecerles la sintonía e invitarles a estar pendientes a nuestra programación.